La personalidad creadora de Abraham Maslow. Comenzamos con la tercera parte, cuyo título es Valores. Capítulo 8. Fusiones de hechos y valores. Empezaré con una explicación de lo que he denominado experiencias cumbre, porque en tales experiencias mi tesis se demuestra más amplia y fácilmente. El término experiencias cumbre es una generalización de los mejores momentos del ser humano, los más felices de la vida, de las experiencias de éxtasis, transporte, dicha, máximo goce. Descubrí que tales experiencias provenían de profundas experiencias estéticas, como los éxtasis creativos, momentos de amor maduro, experiencias sexuales perfectas, amor paternal y maternal, experiencias de parto natural y muchas otras. Utilicé este término, experiencias cumbre, como una especie de concepto abstracto y generalizado, pues descubrí que todas estas experiencias extáticas tenían alguna característica común y que por lo tanto era posible construir un esquema o modelo abstracto y generalizado que describiera sus características comunes. Este término me permite hablar de todas o cualquiera de estas experiencias al mismo tiempo. Cuando pregunté a mis sujetos, después de la narración de sus experiencias cumbre, en qué les parecía diferente el mundo durante estos momentos, obtuve respuestas que también podrían esquematizarse y generalizarse. De hecho, es casi necesario hacerlo, ya que no existe otro modo de abarcar los miles de palabras o descripciones que he escuchado. Mi propia reducción y condensación de esa multitud de palabras y de las muchas descripciones de cómo se les aparece el mundo que provienen de unas 100 personas durante y después de las experiencias cumbre es la siguiente: verdad, belleza, totalidad, trascendencia de la dicotomía, proceso vivo, unicidad, perfección, necesidad, plenitud, justicia, orden, simplicidad, riqueza, ausencia de esfuerzo, alegría y autosuficiencia. Si bien es perfectamente cierto que esto constituye la condensación y reducción hecha por una sola persona, no dudo de que cualquiera podría confeccionar aproximadamente la misma lista de características sin que difiriera de la mía más que en la elección de sinónimos o de términos descriptivos particulares. Estos términos son altamente abstractos, pero ¿cómo podría ser de otro modo? Cada término cumple la tarea de englobar muchas clases de experiencias directas bajo una sola rúbrica o encabezamiento, lo cual significa que ha de abarcar mucho, es decir, que ha de ser muy abstracto. Estas son las diversas caracterizaciones del mundo visto desde experiencias cumbre. Pueden darse diferencias de grado o matiz, lo que significa que durante las experiencias cumbre el mundo aparece más justo y desnudo, más verdadero o más hermoso que otras veces. Quiero señalar que estas características pretenden ser descriptivas. Los informes dicen que son hechos acerca del mundo,
descripciones de cómo se aparece e incluso, según afirman, de lo que es. Pertenecen a la misma categoría que las descripciones que un periodista u observador científico emplearía después de ser testigo de un suceso. No son declaraciones sobre lo que, entre comillas, debería o tendría que ser, ni tampoco meras proyecciones de los deseos del investigador, alucinaciones o estados puramente emocionales carentes de toda referencia cognoscitiva. Los relatan como iluminaciones, como verídicas y auténticas características de la realidad que su propia ceguera les había ocultado. Hay una extensa nota al pie que dice: este problema de la veracidad de las iluminaciones místicas es ciertamente un viejo problema que pone en juego las mismas raíces y orígenes de la religión. Pero debemos tener mucho cuidado en no dejarnos seducir por la absoluta certeza subjetiva de los místicos y de quienes tienen experiencias cumbre. Para ellos, la verdad ha sido revelada. Muchos de nosotros hemos sentido esta misma certeza en nuestros momentos de revelación. Con todo, durante los últimos 3000 años de la historia registrada, la humanidad ha aprendido que esta certeza subjetiva no es suficiente, sino que debe ir acompañada de validación externa. Debe existir algún modo de comprobar la verdad de la afirmación, alguna forma de medir los frutos, algún test pragmático. Tenemos que abordar estas afirmaciones con cierta reserva, cautela y sobriedad. Demasiados visionarios, videntes y profetas han resultado estar equivocados después de sentirse absolutamente seguros. Esta desilusión constituye una de las raíces históricas de la ciencia, la desconfianza ante estas pretensiones de revelación personal. La ciencia oficial y clásica rechazó desde hace tiempo las revelaciones e iluminaciones personales como datos carentes de valor en sí mismos. Y sigue. Pero nosotros, psicólogos y psiquiatras, estamos en el umbral de una nueva era científica. En nuestra experiencia psicoterapéutica hemos asistido de vez en cuando a iluminaciones, experiencias cumbre, experiencias de desolación, discernimientos profundos y éxtasis, tanto en nuestros pacientes como en nosotros mismos. Estamos habituados a ellos y hemos aprendido que si bien no todos son válidos, algunos seguramente lo son. El químico, el biólogo o el ingeniero seguirán teniendo dificultades con esta noción vieja nueva de que la verdad puede llegar de este viejo nuevo modo, en un arrebato, una iluminación emocional, una especie de erupción a través de muros rotos, resistencias y superación de temores. Somos quienes nos especializamos en tratar con verdades peligrosas, con aquellas verdades que amenazan el amor propio. El escepticismo científico con lo impersonal, incluso en la esfera de lo impersonal, es injustificado. La historia de la ciencia, o por lo menos de los grandes científicos, es la historia de repentinas y extáticas percepciones de la verdad y que luego, poco a poco, son cuidadosa y cautamente validadas por trabajadores más pedestres,
que actúan más como insectos coralinos que como águilas. Pienso, por ejemplo, en visiones tales como el sueño de Kekulé sobre el anillo de benceno. Demasiadas personas de limitada visión definen la esencia de la ciencia como verificación cautelosa, validación de hipótesis, investigación de la verdad o falsedad de las ideas de otros. Pero en la medida en que la ciencia es también una técnica de descubrimiento, tendrá que aprender a promover percepciones y visiones del tipo de las experiencias cumbre y luego a manejarlas como datos. Otros ejemplos del conocimiento del ser, percepción verídica en las experiencias cumbre, de verdades hasta el momento no percibidas, provienen de la lucidez obtenida mediante el amor del ser, gracias a ciertas experiencias religiosas, a ciertas experiencias de intimidad en la terapia de grupo, a iluminaciones intelectuales o profundas experiencias estéticas. En los últimos meses ha surgido una nueva posibilidad de validación del conocimiento del ser, conocimiento por la iluminación. En 3 universidades distintas se consiguió curar el alcoholismo con LSD en un 50% de los casos. Una vez que nos hemos recuperado de nuestra felicidad al descubrir esta gran dicha, este milagro inesperado, inevitablemente preguntamos, ¿qué sucede con los que no se recuperan? Cito una carta del doctor A. Hofer, fechada el 8 de febrero de 1963. Abre comillas. Hemos utilizado deliberadamente experiencias cumbre como arma terapéutica. A los alcohólicos que reciben LSD o mescalina se les proporcionan experiencias cumbre con música, estímulos visuales, palabras, sugerencias, cualquier cosa que les produzca lo que ellos llaman una experiencia cumbre. Hemos tratado a más de 500 alcohólicos y podemos enunciar ciertas reglas generales. Una es que, en general, la mayoría de los alcohólicos que se vuelven sobrios después del tratamiento han tenido experiencias cumbre. Inversamente, casi ninguno de los que no las han tenido se vuelven sobrios. También tenemos sólidos datos que sugieren que el principal componente de las experiencias cumbre es la emoción. Cuando a los sujetos se les administra primero penicilamina durante 2 días, tienen una experiencia idéntica a la normalmente obtenida con LSD, pero con una marcada atenuación de la emoción. Observan todos los cambios visuales, sufren todas las alteraciones de pensamiento, pero están vacíos normalmente y son más bien espectadores, no participantes. Estos sujetos no tienen experiencias cumbre. Además, solo un 10% responden favorablemente después del tratamiento en comparación con el 60% de recuperación previsto en varios estudios de seguimiento. Cierra comillas. Demos ahora el gran salto. Esta misma lista de descripciones de características de la realidad, del mundo, contempladas en ciertos momentos, coincide casi con lo que se ha denominado valores eternos, verdades eternas. Descubrimos aquí la vieja trinidad familiar
de verdad, belleza, bondad. Es decir, esta lista de características descritas es simultáneamente una lista de valores. Estas características son las que los grandes religiosos y filósofos han valorado, y es prácticamente la misma lista que la mayoría de los pensadores de la humanidad concuerdan en considerar como los valores fundamentales o supremos de la vida. Reitero que mi primera proposición está en la esfera de la ciencia, definida como pública. Cualquiera puede hacer lo mismo, comprobarlo por sí mismo, utilizar el mismo procedimiento que yo, y puede, objetivamente si lo desea, grabar las respuestas a mis preguntas y luego publicarlas. Lo que informo es público, repetible, sea o no confirmable. Es incluso cuantificable, si se desea. Es estable y seguro en el sentido de que cuando repito la operación, obtengo aproximadamente los mismos resultados. Incluso, según las definiciones más ortodoxas y positivistas de la ciencia del siglo XIX, esto constituye una proposición científica. Es un enunciado cognoscitivo, una descripción de las características de la realidad, del cosmos, del mundo de afuera, exterior a quien lo describe, del mundo tal como se lo percibe. Con estos datos se puede trabajar en la forma científica tradicional y se puede determinar su grado de verdad o falsedad. Nota al pie. Todo el que tenga interés por este tema puede efectuar más investigaciones. Con mis estudiantes hemos hecho algunas. Por ejemplo, en un experimento llevado a cabo para mostrar lo que era posible hacer, descubrimos que las universitarias alcanzaban experiencias cumbre con frecuencia significativamente mayor a partir de la experiencia de ser amadas. Voy a repetir. Descubrimos que las universitarias alcanzaban experiencias cumbre con frecuencia significativamente mayor a partir de la experiencia de ser amadas. Los universitarios varones, por el contrario, alcanzaban momentos cumbre con frecuencia significativamente mayor en momentos de victoria, éxito, superación y logro. Esto coincide con lo que sabemos por sentido común y también por nuestra experiencia clínica. Se pueden realizar otras investigaciones semejantes. El campo está abierto a la investigación, especialmente ahora que sabemos que las experiencias cumbre pueden ser inducidas deliberadamente mediante drogas. Y sigue. Sin embargo, la misma proposición sobre cómo parece el mundo es también un enunciado de valor. Estos son los valores de la vida que más anhelamos, aquellos por los cuales estamos dispuestos a morir, a pagar con nuestro esfuerzo, dolor y tortura. También son los valores, entre comillas, supremos, en el sentido de que están presentes en las mejores personas, en su mejor momento y en óptimas condiciones. Son las definiciones de la vida superior, de la vida buena, de la vida espiritual y, añado, son los objetivos de largo alcance de la psicoterapia y de la educación en el sentido más amplio. Son las cualidades que nos hacen admirar a los grandes hombres de la historia, las que caracterizan a nuestros héroes, santos e incluso dioses. Por consiguiente, este enunciado cognoscitivo
es lo mismo que este enunciado valorativo. Ser llega a ser lo mismo que deber. El hecho llega a ser lo mismo que el valor. El mundo que acontece, el que describimos y percibimos, se convierte en el mismo mundo que valoramos y deseamos. El mundo que es se vuelve el mundo que debe ser. Lo que debe ser es decir, los hechos se fusionan aquí con los valores. Nota al pie. Quiero evitar desde el principio toda confusión del término deber, entre comillas, tal como lo utilizo aquí, con el, entre comillas, tener que neurótico, que Horney ha expuesto, por ejemplo, en el capítulo 3 de Neurosis and Human Growth. Lo que se espera que el hombre sea es a menudo algo extrínseco, arbitrario, a priori, perfeccionista, en una palabra, poco realista. Utilizo aquí el término, entre comillas, deber, como intrínseco al organismo, como potencialidad real que puede de hecho realizarse y que de no cumplirse puede ser causa de enfermedad. Sigue. Dificultad con el término, entre comillas, valores. Queda claro que lo que he debatido tiene que ver con los valores, sea cual sea su definición. Sin embargo, el término, entre comillas, valores, se define de muchos modos y significa distintas cosas para distintas personas. De hecho, es tan confuso semánticamente que estoy convencido de que pronto renunciaremos a este término comodín en favor de definiciones más precisas y operacionales de cada uno de los subsignificados ligados a él. Para utilizar otra imagen, podemos pensar en el concepto, entre comillas, valores, como si se tratara de un gran recipiente que contiene toda clase de cosas diversas y vagas. La mayoría de los filósofos que han escrito sobre los valores han tratado de encontrar una fórmula o definición simple que vinculara todo lo que hay en el recipiente, aunque muchas cosas estuvieran allí por accidente. Preguntan, ¿qué significa realmente la palabra? Olvidando que de hecho no significa nada, que es una simple etiqueta. Solo puede servir una descripción pluralista, es decir, un catálogo de los distintos usos efectivos del término, entre comillas, valor. A continuación expongo una serie de breves observaciones, hipótesis y cuestiones referentes a las distintas facetas de este problema, a los distintos modos en que cabe decir que hechos y valores se fusionan o se acercan a la fusión, en diversas acepciones de los términos, entre comillas, valor y, entre comillas, hecho. Esto supone sustituir el debate entre lexicógrafos por un enfoque de las operaciones y eventos reales en el campo de la psicología y la psicoterapia, lo que equivale a pasar del mundo de la semántica al de la naturaleza. De hecho, esto sería un primer paso hacia la inclusión de estos problemas en la esfera de la ciencia, definida ampliamente para abarcar tanto los datos experienciales como los objetivos.
la psicoterapia como, entre comillas, búsqueda del ser y del deber. Quisiera ahora aplicar esta clase de pensamiento al fenómeno de la psicoterapia y autoterapia. Las preguntas que la gente se hace en la búsqueda de la identidad, del yo verdadero, etc., son, en un sentido amplio, cuestiones sobre el, entre comillas, deber. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo ser? ¿Cómo debería resolver esta cuestión conflictiva? ¿Debería seguir esta carrera o la otra? ¿Debería o no divorciarme? ¿Debería vivir o morir? La mayoría de los profanos están dispuestos a responder directamente estas preguntas. Si estuviera en tu lugar, dicen, y luego exponen sus sugerencias y consejos. Pero quienes tienen preparación técnica han aprendido que esto no da resultado o que incluso es perjudicial. Nunca decimos lo que pensamos que otra persona debe hacer. Lo que hemos aprendido es que, en última instancia, el mejor modo que una persona tiene de averiguar lo que debe hacer es descubrir quién y qué es. Porque el camino hacia decisiones éticas y de valor, hacia elecciones más acertadas, hacia lo que debe ser, pasa por, entre comillas, lo que es, por el descubrimiento de hechos, de la verdad, realidad y naturaleza de la propia persona. Cuanto más conoce uno su propia naturaleza, sus íntimos deseos, su temperamento y constitución, lo que busca y anhela, lo que realmente le satisface, tanto más fáciles, automáticas y epifenomenales son sus elecciones de valor. Entre paréntesis, este es uno de los grandes descubrimientos freudianos y uno de los que a menudo se pasa por alto. Muchos problemas simplemente desaparecen y otros se solucionan fácilmente al saber lo que es conforme a la propia naturaleza, lo que es adecuado y justo. Extensa nota al pie. El logro de la identidad, autenticidad, autorrelación, etc., no supone ciertamente la solución automática a todos los problemas éticos. Incluso después de la desaparición de los pseudoproblemas, quedan muchos problemas reales por resolver. Pero una persona que los vea con claridad puede afrontarlos mejor. Ser sincero consigo mismo y tener un claro conocimiento de la propia naturaleza es un requisito previo inevitable para tomar decisiones morales auténticas. Con todo, no quiero decir que la autenticidad y el autoconocimiento son suficientes. El autoconocimiento auténtico es absolutamente necesario, pero no suficiente para tomar muchas decisiones. Tampoco menciono las indudables características educativas de la psicoterapia, es decir, el adoctrinamiento inconsciente en los valores del terapeuta, aunque solo sea al constituirse como modelo. Las preguntas son: ¿qué es central y qué periférico? ¿A qué se ha de dar mayor o menor importancia? ¿Apuntamos al puro autodescubrimiento por desnudamiento? ¿Y a qué es pragmáticamente correcto apuntar? Quisiera también señalar que negarse a imponerse al paciente o a adoctrinarlo
se puede lograr mediante el desapego del espejo freudiano o por la vía del, entre comillas, encuentro o el amor del ser de los psicoterapeutas existenciales. Y sigue. Entre paréntesis, y también debemos recordar que el conocimiento de la propia naturaleza profunda es simultáneamente el conocimiento de la naturaleza humana en general. En una palabra, le ayudamos a buscar, entre comillas, lo que debe ser por la vía de la, entre comillas, facticidad. El descubrimiento de la verdadera naturaleza propia es a la vez una búsqueda del deber y del ser. Esta búsqueda de valores, puesto que también lo es del conocimiento, de los hechos y de la información, es decir, de la verdad, cae dentro de la jurisdicción de una ciencia razonablemente definida. Por lo que se refiere al método psicoanalítico, así como a todos los métodos terapéuticos taoístas que descubren sin interferir, puedo afirmar con igual exactitud que son, por un lado, métodos científicos y por otro, descubrimiento de valores. Esta clase de terapia es una búsqueda ética, incluso religiosa en el sentido naturalista. Obsérvese aquí que el proceso y los objetivos de la terapia, entre paréntesis, otro contraste entre ser y deber, son indistinguibles y que separarlos es ridículo o trágico. El objetivo inmediato de la terapia es revelar lo que la persona es. Su proceso es también revelar lo que la persona es. ¿Quieren descubrir ustedes lo que deben ser? Descubran entonces quiénes son. Entre comillas y signos de admiración, llega a ser lo que eres. La descripción de lo que uno debe ser es casi la misma que la descripción de lo que uno es profundamente. Nota al pie, el yo verdadero es en parte también una construcción y una invención. Sigue. Aquí el, entre comillas, valor, en el sentido de telos, del fin hacia el cual tendemos, el término, el cielo, con mayúscula inicial, existe ya. El yo hacia el cual pugnamos existe ya en un sentido muy real, así como la verdadera educación, más que ser el diploma que se obtiene al finalizar los estudios, es el proceso continuado de aprendizaje, percepción y pensamiento. El cielo de la religión, donde esperamos llegar al término de esta vida, la vida misma carece de significado. Empiezo de nuevo. El cielo de la religión, donde esperamos llegar al término de esta vida, la vida misma carece de significado, es, de hecho, alcanzable en principio a lo largo de la vida. Podemos conseguirlo ahora y está a nuestro alrededor. Ser y devenir, ambos con mayúscula inicial, existen ahora simultáneamente el uno junto al otro.
Viajar puede ser un placer en sí mismo, no necesita ser un medio para un fin. Muchas personas descubren demasiado tarde que el retiro, conseguido tras años de esfuerzo, no es tan agradable como los años de trabajo. Aceptación. Otra clase de fusión de hechos y valores proviene de lo que llamamos aceptación. Aquí la fusión se origina no tanto en un mejoramiento de la realidad, del es, sino en una reducción del debe ser, en una redefinición de las expectativas para que se acerquen cada vez más a la realidad y por consiguiente a la accesibilidad. Lo que quiero decir se ejemplifica en el curso de la terapia cuando las exigencias de perfección que nos imponemos, nuestra propia imagen idealizada, se desmoronan por obra de la comprensión psicológica. La propia imagen del hombre perfectamente valeroso, de la mujer intachablemente maternal, de la persona enteramente lógica y racional, se derrumba cuando nos permitimos descubrir nuestros retazos de cobardía, envidia, hostilidad y egoísmo. Con frecuencia, esta comprensión es deprimente y demoledora. Podemos sentirnos totalmente pecadores, depravados o indignos. Vemos que nuestro ser está sumamente alejado de nuestro deber. Pero también es característico de una buena terapia atravesar un proceso de aceptación. Del horror ante nosotros mismos pasamos a la resignación. Y tras la resignación a veces acabamos por pensar, abre comillas, después de todo no está tan mal, es realmente humano y comprensible que una madre solícita pueda a veces estar fastidiada con su bebé, cierra comillas. E incluso vamos más allá de esta etapa hacia la total aceptación amorosa de lo humano y a partir de la plena comprensión del fallo, finalmente lo vemos como algo deseable, hermoso y glorioso. La mujer temerosa y desconfiada de la masculinidad puede por fin llegar a complacerse en ella y aún sentirse religiosamente maravillada por ella hasta alcanzar el éxtasis. Lo que en un principio se vio como un mal puede convertirse en una gloria. Al redefinir su noción de masculinidad, su marido puede transformarse ante sus ojos en lo que debe ser. Todos podemos experimentar esto con los niños si renunciamos a nuestra tendencia a la censura, a nuestras definiciones de lo que deben ser, a nuestras exigencias para con ellos. En la medida en que ocasionalmente lo conseguimos, podemos verles transitoriamente como perfectos, ver que ahora son conmovedoramente hermosos, extraordinarios, totalmente dignos de amor. Nuestra experiencia subjetiva de querer y desear, es decir, de no estar satisfechos, puede entonces fundirse con la experiencia subjetiva de la satisfacción, del acuerdo y la finalidad que sentimos cuando lo que debe ser llega a ser. Cito un pasaje interesante de Alan Watts que expresa muy bien este hecho. Abre comillas. En el momento de la muerte, muchas personas experimentan la curiosa sensación no sólo de aceptar, sino también de haber querido,
todo lo que les ha sucedido. No es un querer en el sentido autoritario, sino el inesperado descubrimiento de una identidad entre lo querido y lo inevitable. Cierra comillas. En relación con esto, recordamos diversos experimentos de Carl Rogers que mostraron que en el curso de una terapia lograda, el ideal del yo y el yo real tienden cada vez más a fundirse. En términos de Horney, el yo real y la imagen idealizada se modifican poco a poco y tienden a la fusión, es decir, a convertirse en la misma cosa en lugar de ser cosas ampliamente diferentes. También se parece a la noción freudiana más ortodoxa del superyo duro y punitivo, que en el curso de la terapia se reduce y se vuelve más benévola, amable y capaz de autoaceptación, lo que es otro modo de decir que nuestro ideal de nosotros mismos y nuestra percepción real de nosotros mismos se acercan cada vez más, hasta hacer posible el respeto propio y por consiguiente el amor por nosotros mismos. El ejemplo que prefiero es el de la personalidad disociada o múltiple, en la cual la personalidad aparente es siempre la del tipo superconvencional, remilgado y dulzón, que rechaza los impulsos latentes hasta reprimirlos del todo, de modo que sólo puede alcanzar satisfacción mediante la irrupción total del aspecto del yo. La dicotomía deforma ambas, entre comillas, personalidades. La fusión de ambos aspectos provoca un cambio real de ambas. Liberarse de, entre comillas, deberes arbitrarios posibilita abarcar y disfrutar lo que es. Hay unos pocos psicoterapeutas que, como los escoptofílicos, usan el proceso de descubrimiento para rebajar y humillar al paciente, como si le arrancaran una máscara y demostrasen que el paciente, entre comillas, no es tanto. Es una maniobra de prepotencia, un arte de sacar ventaja psicológicamente sobre el otro. Se convierte en una forma de trepar socialmente, de sentirse poderoso, fuerte, dominante, superior, de deificarse incluso. Para quienes no tienen muy buena opinión de sí mismos, es un método para entablar intimidad. Esto implica en parte que lo que se pone de manifiesto, los miedos, ansiedades, conflictos, se define como bajo y malo. A Freud, por ejemplo, incluso hacia el final de su vida, nunca le gustó realmente el inconsciente y continuó definiéndolo principalmente como algo peligroso y malo que había que tener bajo control. Afortunadamente, muchos terapeutas que conozco son muy distintos en este sentido. En general, cuanto más profundizan en la naturaleza humana, más les gusta y la respetan. Les gusta lo humano y no lo condenan sobre la base de ninguna definición preconcebida o esencia platónica que lo excede. Les parece posible pensar que los hombres son heroicos, santos, sabios, talentosos o grandes, aun cuando sean sus pacientes y muestren lo que son.
sus, entre comillas, debilidades y bajezas. Expresado de otro modo, si nos desilusionamos con lo humano cuando lo contemplamos en profundidad, esto equivale a decir que teníamos ilusiones o expectativas que no podían realizarse o soportar la luz del día, es decir, que eran falsas e irreales. Me acuerdo de un sujeto en una de mis investigaciones sexológicas, hará unos 25 años, no estoy seguro de que esto sucediera del mismo modo hoy en día, que perdió su religión porque no podía creer en un Dios que hubiera inventado un modo tan asqueroso, sucio y desagradable de hacer niños. Esto me recuerda a los escritos medievales de monjes torturados por la incompatibilidad de su naturaleza animal, por ejemplo la defecación, con sus aspiraciones religiosas. Nuestra experiencia profesional nos permite sonreír ante semejante sandez innecesaria y autogenerada. En resumen, la naturaleza humana elemental ha sido calificada de sucia, mala o bárbara porque algunas de sus características se definieron a priori como tales. Si definimos la micción o la menstruación como sucia, entonces el cuerpo humano se convierte en sucio gracias a este truco semántico. Un hombre que conocí se imponía un tormento de culpa y vergüenza cada vez que se sentía sexualmente atraído por su mujer. Era, entre comillas, semánticamente malo, por definición arbitraria. Por consiguiente, la redefinición en un sentido de mayor aceptación de la realidad es un modo de reducir las distancias entre lo que es y lo que debe ser. Conciencia unitiva. En condiciones óptimas, lo que es valorado. Entre paréntesis, se ha alcanzado lo que debe ser. Ya he señalado que esta fusión puede darse en dos sentidos, o bien con el mejoramiento de lo real, para que así se acerque más a lo ideal, o bien con la reducción de lo ideal, para que se aproxime más a lo real. Añadiría ahora una tercera vía, la de la conciencia unitiva. Consiste en la capacidad de percibir simultáneamente en el hecho, en lo que es, su particularidad y su universalidad, de verlo a la vez como aquí y ahora y también como eterno, o más bien en ser capaces de captar lo universal en y a través de lo temporal y momentáneo. Expresado en mis propios términos, es una fusión de la esfera del ser con la esfera de la deficiencia, la percepción de la esfera B cuando estamos inmersos en la esfera D. Esto no es nada nuevo. Cualquier lector del Zen, del taoísmo o de la mística sabe a qué me refiero. Todo místico ha tratado de describir la intensidad y singularidad del objeto concreto y al mismo tiempo su cualidad simbólica, eterna y sagrada, entre paréntesis, como una esencia platónica. Además, ahora disponemos de muchas descripciones de experimentadores, Huxley, por ejemplo, con drogas psicodélicas.
Un ejemplo común de esta clase de percepción lo hallamos en nuestra percepción del niño. En principio, cualquier bebé puede llegar a ser cualquier cosa. Tiene un vasto potencial y por consiguiente, en cierto sentido, es cualquier cosa. Si tenemos un mínimo de sensibilidad, deberíamos percibir dicho potencial cuando miramos al bebé y quedar, por tanto, maravillados. Podemos ver a este bebé en particular como un posible futuro presidente, genio, científico o héroe. De hecho, en este momento y en un sentido realista, tiene y es estos potenciales. Cualquier percepción plena del bebé capta estos potenciales y estas posibilidades. Del mismo modo, cualquier percepción completa de un hombre o una mujer incluye sus posibilidades divinas y sacerdotales, así como los misterios que personifican y que resplandecen ante nuestros ojos a través de los individuos reales y limitados, lo que representan, lo que podrían ser, lo que nos recuerdan, lo que nos inspiran poéticamente, entre paréntesis. ¿Cómo es posible que una persona sensible no se maraville ante una mujer que amamanta a su hijo o que amasa pan, o ante un hombre que se interpone entre su familia y el peligro que les acecha? Todo buen terapeuta debe poseer esta percepción unitiva de su paciente, o nunca llegará a ser un terapeuta como es debido. Ha de poder ofrecer al paciente, entre comillas, una apreciación incondicionalmente positiva, entre paréntesis Rogers, considerarle como un ser único y sagrado, al mismo tiempo que da a entender que carece de algo, que es imperfecto y que necesita mejorar. Nota al pie. Un paralelo de esta aceptación y fusión simultáneas de percepciones aparentemente contradictorias se encuentra a menudo en el lenguaje religioso. Pongo, por ejemplo, un fragmento de una carta de una mujer religiosa. Abre comillas. Veo un paralelo entre la idea de crecimiento, seguridad, y la idea dicotómica, entre paréntesis, egoísta, generoso, con la idea de potencia-acto. Dios nos ve y nos ama en nuestra condición actual, pero también ve nuestro potencial y nos pide que lo desarrollemos. Al hacernos más semejantes a Dios, ¿acaso no podemos también aceptar a una persona en su condición actual mientras le invitamos a que dé el paso siguiente? Cierra comillas. Y sigue. Ese carácter sagrado del paciente como ser humano es un requisito necesario. Se lo debemos a todo paciente, al margen de las acciones horribles que haya cometido. Esta es la manera de pensar implícita en el movimiento para abolir la pena capital, prohibir la degradación del individuo más allá de un cierto punto, o el castigo cruel e inusitado. Para percibir unitivamente, debemos ser capaces de captar tanto el aspecto sagrado como el profano de la persona.
No percibir estas cualidades universales, eternas, infinitas y esencialmente simbólicas constituye ciertamente una reducción a lo concreto y a lo sahlich, lo cosificado. Es, por lo tanto, una especie de ceguera parcial. Entre paréntesis, véase más adelante, entre comillas, ceguera para el deber ser. La importancia de esto para nuestro tema se debe a que esta es una técnica para percibir simultáneamente el ser y el deber, la realidad concreta e inmediata y también lo que podría ser. El valor último que no sólo podría materializarse, sino que existe ya ante nuestros ojos. Además, es una técnica que he podido enseñar a algunas personas. Por consiguiente, establece en principio la posibilidad de una fusión deliberada y voluntaria de hechos y valores. Es difícil leer a Jung, Eliade, Campbell o Huxley sin que nuestra percepción se vea afectada, sin que los hechos y los valores se acerquen más. No es necesario esperar que las experiencias cumbre realicen esta fusión. Entre comillas, ontificación. Otro modo de decir esto implica pasar a otra faceta del mismo problema. Prácticamente, si uno quiere y desea, cualquier actividad como medio, entre paréntesis, valor instrumental, puede transformarse en una actividad como fin, entre paréntesis, valor final. Podemos llegar a amar un trabajo que hemos aceptado con el mero fin de ganarnos la vida. Incluso el trabajo más pesado y aburrido, mientras valga la pena en principio, puede ser santificado y sacralizado. Entre paréntesis, ontificado, convertido en un fin, en un valor en sí mismo. La película japonesa Ikiru aclara perfectamente este punto de vista. El trabajo burocrático más sombrío se ontifica cuando el protagonista descubre que pronto va a morir de cáncer y necesita dar un sentido a la vida, hacer que sea lo que debe ser. Este es otro modo de fusionar hecho y valor. Transformar el hecho en un valor final al concebirlo como tal y por consiguiente hacer que así sea. Entre paréntesis, tengo la impresión de que la sacralización o la visión unitiva difiere de algún modo de la ontificación, aun cuando se superpongan. La naturaleza vectorial de los hechos. Inicio este enfoque con una cita de Wertheimer. Abre comillas. ¿Qué es la estructura? La situación 7 más 7 igual a es un sistema con una laguna, con un vacío, entre paréntesis, eine Leerstelle. Es posible llenar el vacío de distintos modos. La conclusión, entre comillas, 14,
corresponde a la situación, se adapta al vacío, a la exigencia estructural de este sistema, de este lugar, a su función en el conjunto, hace justicia a la situación. Otras conclusiones, como el 15, no se adaptan, no son las adecuadas, sino que están determinadas por el capricho, la ceguera o la violación de la función que este vacío cumple en la estructura. Tenemos aquí los conceptos de sistema, de vacío, de diferentes clases de conclusiones, de las exigencias de la situación, lo que, entre comillas, se requiere. El caso se asemeja al de un vacío en una curva matemática correcta, un lugar donde falta algo. Para llenar este vacío existen a menudo, a partir de la estructura misma de la curva, determinaciones que nos indican que hay una conclusión apropiada a la estructura, razonable y correcta. Otras conclusiones no lo son. Esto se relaciona con el viejo concepto de necesidad interna, válido no solo para las operaciones y conclusiones lógicas, etc., sino que también los sucesos, hechos y la existencia pueden ser, en este sentido, razonables o absurdos, lógicos o ilógicos. Podemos formular lo siguiente: dada una situación, un sistema con un Leerstelle, el que una conclusión dada haga justicia a la estructura, sea la, entre comillas, correcta, lo determina a menudo la estructura del sistema, de la situación. Hay exigencias estructuralmente determinadas. Hay posibles decisiones inequívocas en casos puros, referentes a qué conclusión hace justicia a la situación, cuál no, cuál viola las exigencias de la situación. Aquí hay un niño hambriento, allá un hombre que construye una casa y le falta un ladrillo. Tengo un trozo de pan en una mano y un ladrillo en la otra. Doy el ladrillo al niño hambriento y llevo el pan tierno al hombre. Tenemos aquí dos situaciones, dos sistemas. La asignación es ciega para las funciones que llenan los vacíos. Cierra comillas. Y en una nota a pie de página, Wertheimer añade, abre comillas: no quiero tratar aquí este tema, entre paréntesis, la clarificación de expresiones como, entre comillas, lo que se requiere, etc. Solo puedo mencionar que la simple dicotomía habitual entre ser y deber ser tiene que ser revisada. Las, entre comillas, determinaciones, entre comillas, exigencias de un orden tal son cualidades objetivas. Cierra comillas. Muchos otros autores de los Documents of Gestalt Psychology han hecho declaraciones similares. En realidad, toda la bibliografía de la psicología de la Gestalt atestigua que los hechos son dinámicos y no simplemente estáticos, que no son escalares, entre paréntesis, solo magnitud, sino más bien vectoriales, entre paréntesis, poseen tanto magnitud como dirección, como ha señalado especialmente Köhler. Los escritos de Goldstein, Haider, Levin y Ash nos ofrecen ejemplos todavía más convincentes.
Los hechos no están simple y pasivamente ahí, sino que hacen toda clase de cosas, se agrupan y completan. Una serie incompleta, entre comillas, pide una conclusión adecuada. El cuadro torcido ruega que lo enderecen. El problema sin resolver persevera y nos molesta hasta que lo resolvemos. Las gestalten deficientes mejoran y los perceptos o recuerdos innecesariamente complejos se simplifican. La progresión musical exige el acorde adecuado, necesario para su conclusión. Lo imperfecto tiende hacia la perfección. Un problema sin acabar apunta inexorablemente hacia su solución correcta. Decimos, entre comillas, la lógica de la situación exige, los hechos tienen autoridad y carácter de exigencia. Pueden requerirnos, pueden decir no o sí. Nos dirigen, hacen sugerencias, insinúan el paso siguiente y nos guían en un sentido y no en otro. Los arquitectos hablan de las exigencias del lugar. Los pintores dirán que la tela, entre comillas, pide más amarillo. Un diseñador de modas afirmará que su vestido requiere como complemento un sombrero especial. La cerveza combina mejor con el Limburger que con el Roquefort, o como algunos dicen, a la cerveza, entre comillas, le gusta este queso más que el otro. El trabajo de Goldstein demuestra especialmente el, entre comillas, deber ser organísmico. Un organismo dañado no se contenta con ser lo que es, con estar dañado. Pugna, presiona, apremia, lucha consigo mismo para ser de nuevo una unidad. Al ser una unidad, con mayúscula inicial, privada de una capacidad, se empeña en ser una unidad nueva, en la cual la capacidad perdida ya no destruya su unidad, siempre con mayúscula inicial. Se gobierna, construye y recrea a sí mismo. Es activo, no pasivo. Es decir, que las psicologías organísmicas y de la Gestalt no solo tienen percepción de lo que es, sino también percepción de vectores, entre paréntesis, percepción de lo que debe ser, en lugar de estar ciegas para lo que debe ser, como los conductistas, para quienes los organismos solo reciben pasivamente lo que les hacen, en lugar de hacer y pedir también. Desde esta perspectiva se puede ver también que Fromm, Horney y Adler tienen percepción del ser y del deber. A veces prefiero pensar en los así llamados neofreudianos como sintetizadores de Freud, entre paréntesis que no era suficientemente holístico, Goldstein y los psicólogos de la Gestalt, más que como meros disidentes de Freud. Lo que quisiera sostener es que muchas de estas características dinámicas de los hechos, estas cualidades vectoriales, caen dentro de la jurisdicción semántica del término, entre comillas, valor. Como mínimo establecen un puente entre el hecho y el valor,
dicotomía que la mayoría de los científicos y filósofos mantienen de forma convencional e irreflexiva como una característica definitoria de la propia ciencia. Muchas personas definen la ciencia como ética y moralmente neutral, como si no tuviera nada que decir sobre los fines y, entre comillas, deberes. Abren así la puerta a la inevitable consecuencia de que si los fines tienen que provenir de alguna parte, pero no pueden provenir del conocimiento, entonces tienen que venir de fuera del conocimiento. La creación del, entre comillas, deber ser por la, entre comillas, facticidad. La creación del deber ser por la facticidad. Todo esto nos conduce paulatinamente a una generalización más amplia, a saber, que un incremento de, entre comillas, lo fáctico de los hechos, de su cualidad, entre comillas, fáctica, conduce simultáneamente a un incremento de lo que tales hechos llevan consigo de, entre comillas, deber ser. Podríamos decir que la facticidad genera lo que debe ser. Entre signos de admiración, los hechos crean los deberes. Cuanto más claramente vemos o conocemos algo, y cuanto más verdadero e inconfundible se hace ese algo, mayor calidad de deber adquiere. Cuanto más es algo, tanto más debe ser, más obligatoriedad adquiere, con más fuerza pide una acción particular. Cuanto más clara es la percepción de algo, tanto más se convierte en deber y tanto mejor guía es para la acción. En esencia, esto significa que cuando algo es lo suficientemente claro, cierto, verdadero, real, más allá de toda duda, entonces ese algo erige dentro de sí su propia obligatoriedad, su propio carácter de exigencia, sus propias adecuaciones. Pide cierta clase de acciones y no otras. Si definimos la ética, la moral y los valores como guías para la acción, entonces las guías mejores y más fáciles para las acciones más decisivas son los hechos muy fácticos. Cuanto más fácticos, mejores guías son para la acción. A modo de ejemplo, podemos utilizar un diagnóstico incierto. Todos conocemos la inseguridad, las vacilaciones y oscilaciones, la tolerancia, sugestionabilidad e indecisión de los psiquiatras jóvenes que entrevistan a alguien y no saben a ciencia cierta qué es qué. Cuando obtiene muchas otras opiniones clínicas y una batería de tests que se apoyan mutuamente, y si todo esto coincide con su propia percepción y lo comprueba varias veces, un psiquiatra tal se siente seguro de que su paciente es, por ejemplo, un psicópata. Entonces, su conducta cambia en un sentido muy importante hacia la certidumbre, la decisión y la seguridad, hacia el conocimiento preciso de qué hacer y cuándo hacerlo. Esta sensación de certidumbre le protege contra el desacuerdo y la contradicción de los parientes o de cualquiera que piense de otro modo.
Se mantiene firme ante la oposición por el mero hecho de estar seguro, lo que es otro modo de decir que percibe la verdad del caso sin la menor duda. Este conocimiento le permite seguir adelante a pesar del dolor que pueda tener que infligir al paciente, a pesar de las lágrimas, protestas u hostilidad. Uno se anima a imponer la fuerza si está seguro de sí mismo. Un conocimiento seguro significa una decisión ética segura. La seguridad en el diagnóstico significa, pues, seguridad en el tratamiento. Tengo en mi propia experiencia un ejemplo de cómo la seguridad moral puede provenir de la certeza fáctica. Durante mis estudios de posgraduado hice investigaciones sobre la hipnosis. Había una norma universitaria que prohibía la hipnosis basándose, supongo, en que tal cosa no existía. Pero yo estaba tan seguro de su existencia, entre paréntesis porque la estaba practicando, y tan convencido de que era una vía regia hacia el conocimiento, que pude actuar en mis investigaciones como un perfecto psicópata. Mi falta de escrúpulos me sorprendió. No me importaba mentir, robar u ocultar. Simplemente hacía lo que tenía que hacer porque estaba totalmente seguro de que era lo que había que hacer. Entre paréntesis, obsérvese que la expresión lo que había que hacer es simultáneamente cognoscitiva y ética. Nota al pie: injusto, malo, correcto son también términos cognoscitivos evaluativos. Otro ejemplo es la historia de un profesor de inglés que dijo a sus estudiantes que había dos términos que no quería que utilizaran en sus escritos. Uno era infame y otro bárbaro. Después de un silencio expectante, un estudiante preguntó: bueno, ¿cuáles son? Sigue. Sabía más que ellos. No estaba necesariamente enfadado con ellos, sino que simplemente les tenía por ignorantes en ese tema y no les presté ninguna atención. Entre paréntesis, aquí paso por alto el muy difícil problema de los sentimientos de certidumbre injustificados. Es otro problema. Otro ejemplo. Los padres son débiles solo cuando no están seguros, pero cuando lo están son terminantes, fuertes y claros. Si saben exactamente lo que hacen, no titubean aun cuando el niño llore, sienta dolor o proteste. Si hay que quitar una espina o una flecha y uno sabe que hay que cortar para salvar la vida del niño, entonces actúa con seguridad y determinación. Estos son casos en los que el conocimiento aporta certidumbre a la decisión, acción, elección y a lo que se ha de hacer, y por consiguiente da mano firme. Se asemeja mucho a lo que sucede con un dentista o cirujano. El cirujano que abre un abdomen y encuentra un apéndice inflamado sabe que hay que extirparlo, porque si estalla, matará a la persona. La verdad dicta lo que hay que hacer. Lo que es dicta
lo que debe ser. Todo esto se relaciona con la creencia socrática de que ningún hombre escoge voluntariamente lo falso en lugar de lo verdadero, el mal en vez del bien. Se supone que la ignorancia posibilita la elección errónea. Asimismo, toda la teoría democrática jeffersoniana se basa en la convicción de que el pleno conocimiento conduce a la acción adecuada y que ésta no es posible sin el pleno conocimiento. La percepción de hechos y valores en las personas autorrealizadoras. Años atrás manifesté que las personas autorrealizadoras, 1, tenían muy buena percepción de la realidad y de la verdad, y 2, que no confundían generalmente el bien y el mal y tomaban decisiones éticas con mayor rapidez y seguridad que las personas normales y corrientes. El primer descubrimiento se ha visto confirmado con bastante frecuencia desde entonces y creo que podemos entenderlo mejor hoy que hace 20 años. Con todo, el segundo descubrimiento es todavía un tanto problemático, aunque en la realidad nuestro conocimiento de la psicodinámica de la salud psicológica ha progresado y por lo tanto podemos sentirnos más tranquilos con este descubrimiento, más dispuestos a esperar que investigaciones futuras lo confirmen como un hecho. El contexto presente me permite manifestar mi fuerte impresión, entre paréntesis, que debe, claro está, ser corroborada por otros observadores, de que estos dos hallazgos pueden estar intrínsecamente conectados. Es decir, creo que la clara percepción de valores es, en parte, una consecuencia de la clara percepción de hechos, o tal vez sean incluso la misma cosa. Lo que he denominado conocimiento del ser, la percepción del ser, la alteridad o naturaleza intrínseca de la persona o cosa, ocurre más a menudo en las personas más sanas y parece ser no sólo una percepción de la facticidad más profunda, sino también al mismo tiempo del deber ser inherente al objeto. Es decir, que lo que debe ser es un aspecto intrínseco de la facticidad hondamente percibida. Es en sí mismo un hecho a ser percibido. Este deber ser, carácter de exigencia, obligatoriedad o reclamo de acción inherentes, parece afectar solo a quienes pueden ver claramente la naturaleza intrínseca del percepto. Por lo tanto, el conocimiento del ser puede conducir a la certidumbre y a la decisión moral casi exactamente en el mismo sentido en que un alto cociente intelectual permite percibir claramente un conjunto complicado de hechos, o que la percepción estética de una persona constitucionalmente sensible tiende a ser más nítida que la de los daltónicos u otras personas. No importa que 1.000.000 de daltónicos no vean que la alfombra es verde, pueden pensar que es gris, pero eso tendrá sin cuidado a la persona que percibe vívida, clara e inconfundiblemente la verdad de la cuestión. Puesto que las personas más sanas y que perciben mejor son menos ciegas para el deber ser, porque pueden permitirse percibir lo que los hechos desean, piden, sugieren, exigen o ruegan,
puesto que por ende pueden dejarse guiar en un sentido taoísta por los hechos, tendrán menos dificultades con todas las decisiones de valor que descansan en la naturaleza de la realidad o que forman parte de ella. En la medida en que el aspecto fáctico de un percepto es separable del aspecto deber ser del mismo percepto, puede ser útil hablar por separado de la percepción de lo que es y de la ceguera para lo que es, de la percepción de lo que debe ser y de la ceguera para lo que debe ser. Creo que se puede describir a la persona corriente diciendo que percibe lo que es, pero está ciega para lo que debe ser. La persona sana, en cambio, percibe más lo que debe ser. La psicoterapia conduce a percibir mejor lo que debe ser. El incremento de la capacidad de decisión moral de mis sujetos autorrealizadores puede provenir directamente de un aumento de la percepción de lo que es, de la percepción de lo que debe ser, o de ambas. No puedo dejar de agregar, aun cuando complique el problema, que la ceguera para lo que debe ser puede entenderse parcialmente como una ceguera para lo potencial, para las posibilidades ideales. Como ejemplo citaré la ceguera de Aristóteles para el deber ser en el tema de la esclavitud. Cuando estudió a los esclavos, descubrió que eran realmente de carácter servil. Aristóteles supuso entonces que este hecho descriptivo era constitutivo de la naturaleza verdadera, profunda e instintiva de los esclavos, denunciando que los esclavos lo son por naturaleza y que por lo tanto deben ser esclavos. Kinsey cometió un error similar al confundir la descripción simple y superficial con la, entre comillas, normalidad. No pudo ver lo que, entre comillas, podría ser. Esto también es válido para Freud y su poco convincente psicología de la mujer. En su época, las mujeres realmente no llegaban muy lejos, pero no discernir sus potencialidades para un desarrollo futuro era como no ver que el niño puede convertirse en adulto si se le da la oportunidad. La ceguera ante las posibilidades, cambios, desarrollo o potencialidades futuras conduce inevitablemente a una filosofía del statu quo en el cual lo que es, que abarca todo lo que existe o puede existir, debe tomarse como norma. La simple descripción no es, como ha dicho Seeley de los científicos sociales, más que una invitación a ingresar en el Partido Conservador. La simple descripción no es más que una invitación a ingresar en el Partido Conservador. Nota al pie. Hasta aquí he agrupado bajo el encabezamiento de percepción de lo que debe ser distintas clases de percepción. La primera es la percepción de los aspectos gestáltico-vectoriales, dinámicos o direccionales, del campo perceptivo. La segunda es la percepción del futuro como existente ya, es decir, de las potencialidades y posibilidades de crecimiento y desarrollo
futuros. La tercera es la clase de percepción unitiva, en la cual los aspectos eternos y simbólicos del percepto se perciben simultáneamente con sus aspectos concretos, inmediatos y limitados. No estoy seguro de hasta qué punto esto difiere de o se asemeja a lo que he denominado, entre comillas, ontificación, a la percepción deliberada de una actividad como fin y no solo como medio. Pero, puesto que son operaciones distintas, las mantendré por el momento separadas. Sigue. La pura descripción avalorativa es, entre otras cosas, simplemente chapucera. El escuchar taoísta. Descubrimos lo que está bien para nosotros al escuchar atenta y taoísticamente las propias voces íntimas para así dejarnos moldear, guiar y dirigir por ellas. El buen psicoterapeuta ayuda a sus pacientes de la misma manera, es decir, ayudándole a oír su propia voz ahogada, los débiles mandatos de su propia naturaleza, basándose en el principio de Spinoza de que la verdadera libertad consiste en aceptar y amar lo inevitable, la naturaleza de la realidad. Paralelamente descubrimos cómo actuar bien en el mundo prestando la misma clase de atención a sus voces y naturaleza, siendo sensibles a sus requisitos y sugerencias, guardando silencio para oír sus voces, siendo receptivos, no interfiriendo ni exigiendo, dejándolo estar. Es lo que hacemos constantemente en nuestra vida cotidiana. Es más fácil cortar un pavo si sabemos dónde están las articulaciones, cómo manejar el tenedor y el cuchillo, es decir, si poseemos un conocimiento completo de los hechos de la situación. Al conocerlos a fondo, ellos nos guiarán y dirán lo que tenemos que hacer. Pero esto también supone que los hechos hablan muy quedamente y que por lo tanto es difícil percibirlos. Para poder oír las voces de los hechos es necesario estar callado, escuchar receptivamente en actitud taoísta. Es decir, si deseamos que los hechos nos hablen de su deber ser, debemos aprender a escucharlos de un modo muy específico que puede denominarse taoísta, entre paréntesis, en silencio, con quietud, escuchando plenamente, sin interferir, con receptividad, paciencia, respeto y cortesía ante el asunto entre manos. Todo esto representa una reformulación moderna de la vieja doctrina socrática de que ningún hombre con pleno conocimiento puede jamás hacer el mal. Si bien no podemos ser tan radicales, puesto que ahora sabemos de casos de mala conducta que no nacen de la ignorancia, podemos estar de acuerdo con Sócrates en que la ignorancia de los hechos es una causa principal de mala conducta, lo cual
equivale a decir que los mismos hechos son portadores en su propia naturaleza de sugerencias acerca de lo que se debe hacer con ellos. Repito, lo cual equivale a decir que los mismos hechos son portadores en su propia naturaleza de sugerencias acerca de lo que se debe hacer con ellos. Conseguir que una llave entre en una cerradura difícil es otra actividad que es mejor realizar con espíritu taoísta, suave y delicadamente, tanteando el camino. Creo que todos podemos comprender que este es también un buen modo, y a veces el mejor, de resolver problemas de geometría, problemas terapéuticos, matrimoniales, vocacionales y otros, así como también problemas de conciencia, del bien y del mal. Todo esto es consecuencia inevitable de aceptar la calidad de deber ser de los hechos. Si esta cualidad está ahí, tiene entonces que ser percibida. Sabemos que no es fácil de lograr y habremos de estudiar las condiciones que más favorecen la percepción del deber ser.